Bueno, vamos a conversar ahora qué pasa, por ejemplo, cuando usted viene en carretera y de pronto el choque. Ya uno no sabe qué hacer, se nubla, se bloquea. ¿Qué hacer y cómo hacerlo de manera correcta cuando lamentablemente estamos involucrados en un choque de tránsito? El día de hoy nos acompaña el abogado de la casa, el licenciado Juan José Acuña, quien como siempre recibimos con muchísimo cariño y es un placer conversar con usted. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, el placer es mío, Paula. La verdad que estoy muy contento y muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora sí, nadie se espera nunca saliendo de su casa ser parte de un choque, pero muchas veces porque vamos distraídos por imprudencia o por imprudencia ajena, terminamos envueltos en un incidente de estos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Diste con el clavo con una palabra clave, y es casualmente no faltar o no cometer la imprudencia, ¿verdad? Porque muchas veces, y en esto no hay que ser papistas, yo lo he hecho y creo que muchos lo hemos hecho, de que nos llega un mensajito y que estamos hablando, eso tenemos que quitarnos. Yo cada vez que agarro el vehículo y me siento al volante, trato de decir esto no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque la mayoría de accidentes de tránsito se causan por situaciones, por falta al deber de cuidado, ¿verdad? Como este. Ahora, si ya ocurre esto, pues ojalá que sea algo sencillo, que no sea algo pues lamentable, que no sea algo donde hayan personas heridas o peor aún fallecidas, ¿verdad? Entonces siempre lo primero es evitar el accidente, eso es evidente, pero si el accidente ocurre, entonces ahí lo que hay que hacer es obviamente ver que las personas a nuestro alrededor y las personas que viajan con nosotros estén bien, ¿verdad? Muchas veces tal vez la persona en el momento no siente un dolor y dice, no, yo me quedo así, pero tal vez están pasando segundos vitales, entonces habría que ver si eventualmente hay un médico o si podemos llamar al 911 si vemos que lo amerita, ¿verdad? Para que nos asista ya un médico o el 911. Ahora bien, ya a nivel legal existen una serie de situaciones que tenemos que tener como ojo clínico y esa es la importancia de estos programas para determinar qué hacer al momento ya del accidente. Entonces, lo primero es determinar, ya ahora sí, quitando ya la parte humana, qué tipo de daños tengo en mi vehículo. Porque yo siempre le digo a la gente, vea, si lo que me dieron fue un besito, o si yo lo que le di al otro fue un besito. Empezando porque para yo reclamar daños y perjuicios, lo primero que tengo que tener es eso, un daño y un perjuicio. Si ni siquiera tengo un daño y un perjuicio, ahí no estamos haciendo nada. O sea, si producto del accidente lo que se dio es una situación donde afortunadamente y gracias a Dios ni siquiera un rayoncito tenemos, ahí es mejor déjelo ahí, ¿verdad? Hay personas que no, hay personas que tal vez por miedo dicen, no, pero es que yo tengo que quedarme aquí, y uno dice, mira, pero es que no hay nada. Y la persona sigue con que tiene que quedarse ahí. Entonces, bueno, lo primero es analizar eso. Si los daños son mínimos, o sea, mínimos es que son mínimos, pero sí los hay un formulario, un decreto del MOB, que es como un documentito que inclusive se puede bajar de internet, se llama DAM, es la Declaración de Accidentes Menores. Ese es un formularito que si las dos partes están de acuerdo, las partes involucradas se llena, ahí prácticamente viene en el formulario hasta un croquis, viene un vehículo, entonces uno pone cuáles fueron los daños y ahí prácticamente se determina quién fue la persona responsable. Entonces, en ese sentido, ahí con ese formulario ya digamos que nos evitamos tener que llamar al policía de tránsito, ¿verdad? Que es una de las partes más engorrosas. Sí, eso y la parte también de llamar al INS y todo lo que esto implica. Ahora bien, si el daño sí no es un besito ni un rayoncito, sino que es significativo, ¿cuáles pruebas puedo aportar yo? ¿Cuáles son pruebas válidas a la hora de enfrentarme ya a la audiencia de tránsito? Bien, en ese caso nosotros tenemos que recordar que, bueno, evidentemente, como lo decís, hay que llamar siempre al oficial de tránsito, porque yo decía ahora que el tema del formulario es en casos en los que prácticamente no hay daños, pero si ya son daños mayores no se recomienda, y además siempre hay que llamar también a la aseguradora, ¿verdad? No podemos simplemente obviar eso. Ahora bien, cuando ya tenemos esa parte, respondiendo concretamente a tu pregunta, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, bien, hay que pensar en la parte probatoria. Nosotros tenemos 10 días hábiles que normalmente son a partir del día hábil siguiente del accidente. Una vez un juzgado me salió con que se contabilizan el mismo día, pero son al día siguiente del accidente. Si choqué un viernes, sería el lunes, correcto. Okay.
Entonces yo ahí tengo que ir pensando ya en la prueba para un juicio. Entonces yo tengo que decir, en el mismo momento del accidente, una vez que pues ya estoy un poco más calmado, yo tengo que tomar fotografías. Yo tengo que buscar testigos, ya sean los que vienen conmigo o si no también personas que siempre sobran, personas que dicen, mira, yo vi el accidente, esta es mi tarjeta, yo estoy aquí para servirte. Entonces uno lo que hace es buscar a esas personas. 2, 3 testigos que mira que la luz del semáforo estaba en verde, uno los busca. Si no aparece, uno le dice, uno ve que ahí a la par hay un vendedor de lotería, uno le dice, mira, disculpe caballero, usted podría por favor darme su número, usted que presenció el accidente, por favor. Es una obligación de todos los ciudadanos en este país, no es una recomendación, no es una facultad, no es una potestad, es una obligación de todos los que presenciamos algo ir a contarlo a los tribunales de justicia si somos llamados. Licenciado, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un choque, no había mucha gente en ese momento o no había nadie y de repente cuando a usted le llega el citatorio, me imagino que se le dice, la otra persona, de repente le aparecieron 3, 4 testigos cuando no había nadie? Eso es muy delicado y aquí hay que hacer un llamado a todos los televidentes con este tipo de situaciones porque nunca faltan personas que van a donde alguien y le dicen, mira, no, vos lo que tienes que decir es que había un testigo aquí, que vos venías con 3 personas y de repente que se inventan que venías con 3 personas cuando evidentemente no había nadie. Eso es muy delicado porque, por ejemplo, si se topan con una persona como yo voy a buscar cámaras por todo lado, que es otra recomendación ahora con la pregunta anterior, buscar cámaras. Siempre hay una cámara. Hoy en día estamos en un mundo donde sea que camines en la calle va a haber una cámara, desde la municipalidad hasta el parqueo de la par, hasta donde sea. ¿Qué pasa si yo en un juicio demuestro que esa persona está mintiendo, que esos testigos están mintiendo y yo tengo una cámara donde demuestro que no había nadie? Esas personas pueden estar cometiendo y se les puede condenar así por delitos como falso testimonio y perjurio que tienen pena de prisión de hasta 8 años. Entonces, para complacer al otro que nos pidió el favor, para la razón que sea, algunas veces lo que hacen es que por plata, porque no hay que tapar el sol con un dedo, lo hacen por cobrar. Entonces, por ganarse algo, por ayudar al otro, usted se está exponiendo a una pena de prisión de hasta 8 años. Entonces, mucho cuidado con eso y obviamente a nivel ya del abogado que te defienda en ese momento, pues habrá que tomar una estrategia procesal, hacerle ver a la autoridad casualmente para que detecte que esas personas son lo que se llaman testigos mentirosos. ¿Qué pasa, digamos, por ejemplo, somos un carro o un vehículo particular, el choque se da con un camión o el carro de una empresa grande y el típico, no, esto lo arregla la empresa, para la empresa esto no es nada, arreglémoslo nosotros, no llamemos al tráfico, usted de buena fe confía en la otra persona y resulta que ya después la empresa le dice, no, nosotros no vamos a responder. Exactamente, por eso era una de las razones que yo te decía al principio, de que cuando son daños sumamente leves, menores, que uno dice, bueno, mira, esto es una cuestión que casi que se quita, ¿verdad?, con polish, por no decir marcas. Ese tipo de situaciones, digamos que uno se la puede jugar con un formulario de eso. Pero el problema es que cuando ya son situaciones mayores, ahí sí lo recomendable es efectivamente llamar a la aseguradora, que eso es vital. Si usted no llama a la aseguradora, difícilmente le van a aceptar la cobertura, y también al oficial de tránsito. Entonces, en ese sentido, lo importante es casualmente buscar toda esa prueba, porque muchas veces las personas dicen, efectivamente, personas muy vivas en esto, se da mucho, por ejemplo, tienen escuela. Que tienen una escuela. De hecho, aquí no es tan común, Paula, pero en lugares como en México y en grandes ciudades se dan los que andan buscando los choques casualmente para luego chocan al propio para sacarle plata a la persona. Le dice, no, a mí usted me tiene que pagar, vea, esto suma 300,000 colones. Y agarran a las personas que tal vez son un poco nerviosas, que en esas personas dicen, no, y le meten miedo, le dicen que van a ir a la cárcel, que si no le pagan ese monto, y entonces las personas tal vez en la desesperación vienen y le pagan. Entonces hay que tener mucho cuidado y no confiar, porque muchas personas le dicen, sí, no, yo asumo esto, por supuesto, mira, yo tengo dinero, no, mira, por supuesto, la empresa, lo que sea, y a la hora se desaparecen. Entonces ahí, si ya vemos que los daños realmente sí son moderados, sí son importantes, ahí lo ideal sería entonces, como dije, todo el tema probatorio, una amplitud probatorio, todo lo que ya explicamos, pero al mismo tiempo no confiar. Ir dentro de esos 10 días a la declaración. Ya luego, a nivel procesal, es decir, durante el proceso vamos a encontrar una parte de conciliación donde es el momento procesal oportuno para que, inclusive antes del juicio, para que entonces ahora sí sentémonos frente al juez
a ver cómo conciliamos. Bueno, hagamos uso de la póliza, o mira, sí, definitivamente yo te voy a pagar, pero lo estamos haciendo frente al juez. Conste, no estoy diciendo que no conciliemos, yo lo he hecho, pero cuando los daños realmente son mínimos, porque también otra cosa, hay que decirlo, proceso de tránsito puede durar 1, 2, 3 años, y eso solo para determinar quién es responsable. Luego hay que irse a otro proceso que se llama ejecución de sentencia. O sea, podemos durar en todo el proceso 4 o 5 años. Para venir a cobrar, ¿cuánto? 20.000, 30.000 colones. Yo prefiero no hacerlo. Bueno, y en el caso, por ejemplo, que no se llegue a una conciliación o que por otra parte ya se determine que cada quien paga sus daños, pero la persona involucrada, alguna de las dos, no está de acuerdo con esa sentencia, ¿qué pasa? Bueno, ahí lo que habría que hacer es apelar efectivamente en todo proceso judicial por el principio de doble instancia. Efectivamente corresponde lo que sería un instituto recursivo, como por ejemplo la apelación. Si yo no estoy de acuerdo con la sentencia, por ejemplo, que declaren que es una culpa concurrida, eso quiere decir que no se puede determinar las causas, o más bien se determinaron, pero se determina que cada quien fue corresponsable del accidente, pues probablemente van a declarar esto, o peor aún, te condenan y vos no tuviste la culpa. Entonces, ante situaciones como esas, sí es mejor con tu patrocinio letrado, es decir, con tu abogado, que puedan apelar para que entonces un juzgado penal, que sería el superior de los juzgados de tránsito, conozca en apelación si eventualmente se confirma o no esa sentencia. Ay, licenciado, muchísimas gracias de verdad por habernos aclarado estas dudas. Ojalá que no, que de verdad andemos con precaución en carretera. Sin embargo, ahora el tema de los dispositivos tiende a distraer muchísimo y esto dispara el número de accidentes de tránsito en carretera. Así que si en este periodo de descanso de Semana Santa usted decide irse de vacaciones, tengan, como dice Gustavo Retana, ojo al Cristo en carretera. Y la camarita, que es súper recomendable, la famosa dashcam, eso nos saca de cualquier tipo de problema, siempre es recomendable eso. Otra cosa también que me gustaría conversar con usted, licenciado, es el hecho de que si ninguno de los dos vehículos tiene seguro, ¿qué pasa? Bueno, entonces ahí lo que va a aplicar, esa es una situación, casualmente un problema que hay en Costa Rica, de que a mí me pueden condenar a pagar y va a responder mi vehículo. Mi vehículo queda grabado, es más, ambos vehículos quedan grabados. Esos vehículos eventualmente van a responder. Lo que pasa es que hay vehículos que no dan para responder frente al otro vehículo, ¿verdad? Tal vez mi vehículo es un vehículo muy viejito, muy humilde, y no da para responder frente al tuyo, que es un vehículo del año. Entonces, lastimosamente, ahí terminamos en una injusticia en la que, de conformidad con el artículo 38 de la Constitución Política, nadie está obligado a ir a la cárcel por una deuda. En este caso, una deuda sería una sentencia condenatoria, y ya específicamente focalizada en daños y perjuicios, pues entonces ahí la persona no habríamos que quedaría en el papel. Hay un proyecto legislativo que se ha estado intentando casualmente para buscar, como en otros países como Estados Unidos, de que exista un seguro voluntario, pero ya no voluntario, sino más bien obligatorio. Ya no estoy hablando del SOA, estoy hablando de un seguro que si yo te causo a vos daños del monto que sea, eso lo cubra un seguro, y que ese seguro sea obligatorio. Pero eso va a subir los montos que pagamos en el marchamo, y obviamente hay personas que se oponen a eso. Bueno, licenciado Juan José Acuña, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que tiene una agenda súper apretada, así que lo dejamos para que continúe con sus compromisos. Gracias a ustedes, Pablo. Y esperamos vernos pronto por acá. Vamos a irnos ahora a una pausa. Si usted está viéndonos desde así tiene el privilegio de estar bajo el sol y en un clima cálido,